su composición química, después vamos a hablar de su metabolismo, bueno, su farmacocinética, después de su farmacodinamia, indicaciones, contraindicaciones y efectos sobre los diferentes sistemas que componen el cuerpo. Entonces, entrando en materia, el propofol, sus propiedades físico-químicas las describimos en esta diapositiva. Primero que nada, pertenece al grupo que se llama alquilfenoles. Este grupo es altamente liposoluble, es decir, pues bueno, se disuelve fácilmente en el tejido lipídico. Esto hace que, pues bueno, también sea importante contemplar la cantidad de grasa que tiene el paciente a la cual se le va a administrar. La composición química, es decir, si nosotros observáramos el propofol y lo desglosáramos. En mi escuela, mi Marta, a ver, no puedo. Ahí está. Ya sáquelos, doctor. Gracias. Sí, sáquelos. Es que tampoco puedo estar así como en todo. Pero bueno, entonces la composición, si nosotros desglosáramos por porcentaje el propofol, vamos a encontrar que su composición es de 1% propofol, 10% aceite de soya, 1.2% de lecitina de huevo, que actúa como un emulsificante, 2.25% de glicerol, que se utiliza para ajustar la tonicidad, es decir, el pH, hidróxido de sodio, que también se utiliza para ajustar el pH. Muy bien. ¿Por qué subrayo soya y huevo? Porque ustedes van a ser muy específicos en preguntarle a los pacientes si tienen alguna alergia a alguno de estos dos componentes, porque eso los haría susceptibles a ser alérgicos al propofol. Si hay alergia descrita y encontrada a soya o a huevo, lo más seguro es no utilizar ninguno de los componentes, bueno, ningún tipo de propofol. ¿Por qué digo tipo? Porque hay algunos que tienen adiciones que los hacen en teoría más seguros y más estables, pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces, tiene un pH de 7 y un pKa de 11. No sé si ya vieron algo del pKa, pero el pKa es el pH al cual el fármaco se encuentra el 50% en su forma ionizada y el 50% en su forma no ionizada. Esta definición es muy importante, sobre todo en el área de anestésicos locales, pero aplica para las propiedades físico-químicas de todos los fármacos. El pKa del propofol, al ser de 11, quiere decir que realmente nunca vamos a alcanzar una concentración de 50% de la forma no ionizada, que es la forma activa, y entonces, pues bueno, obviamente tendríamos que tener un pH de 11 en el cuerpo del paciente para que se favoreciera. Nunca lo vamos a alcanzar porque de manera fisiológica, pues bueno, no existe un pH de 11 en un paciente. Tiene apariencia de leche, o sea, ustedes lo conocen y es característico. De hecho, hay hasta una bebida que ya van a conocer después que se llama propofol, porque la apariencia es como de leche y esto es debido a que es una emulsión lipídica. Es estable a temperatura ambiente, sin embargo, siempre lo van a encontrar frío. La razón de que esté frío no es que se vaya a echar a perder ni que necesite estar frío porque sea inestable. A temperatura ambiente se puede almacenar y es estable sin ningún problema. La cosa es que cuando está frío duele menos a la administración, por eso es que se conserva en un medio frío o en el refrigerador. No es fotosensible, por lo tanto el frasco en el que lo van a encontrar no es ámbar. Lo van a encontrar en un frasco transparente porque no hay ningún problema al administrarse desde el frasco. Muy bien. Ahora vamos a entrar en materia de la farmacocinética. La farmacocinética, como ya saben, es la ciencia que estudia el movimiento del fármaco dentro del cuerpo, es decir, los procesos sobre todo de administración, absorción, metabolismo y eliminación. Entonces vamos a poner el propofol como molécula principal o molécula administrada y a través de un mecanismo de oxidación que se lleva a cabo en el hígado, el metabolito obtenido va a ser el 1,4-diisopropilquinol. Después, este 1,4-diisopropilquinol, a través del ácido glucurónico, se va a conjugar, para obtener propofol 1-glucurónido, quinol 1-glucurónido y quinol 4-glucurónido. Esto se puede obtener mediante el metabolismo en el riñón. Después dice, menos del 1% del propofol se excreta en orina, o sea, su excreción principal no es a través del riñón. El 2% se va a excretar a través de las heces, o sea, a través de una eliminación biliar que termina en las heces.
Y después la tasa de eliminación, o sea, cuando nosotros estamos analizando qué tanto se elimina el propofol, encontramos que se elimina más rápido que el flujo hepático. Esto quiere decir que entonces el propofol no solamente se va a eliminar a través del hígado, quiere decir que hay otros lugares donde vamos a tener metabolismo y a este metabolismo le llamamos metabolismo extrahepático. El propofol es uno de los pocos fármacos inductores que va a tener un metabolismo extrahepático y se va a presentar principalmente en pulmón en un 30% y en riñón en un 30%. Doctora, disculpe, es que hay muchos focos prendidos y no se escucha la clase. Sí, pero déjenme. A ver, Giovanna es la que me habló ahorita. Sí, de preferencia. Tengo que salir tantito de la presentación para... Si quieres, expúlsalos, por favor, Anabel. Sí, nomás que me tengo que salir para poder... Ahí voy. A ver, ¿quiénes son los que tienen...? Los voy a silenciar. Nomás que se me ponen medios necios. Yo digo que lo saque. Si no escuchan que apaguen el micrófono es porque no están atentos a la clase. Es que no dejan escuchar a la clase y no entendemos, doctora. Entonces, si no les interesa, mejor que se salgan, la verdad. Ok, bueno. Entonces, apaguemos. Ok, entonces... Doctora, ¿podría repetir lo último de la eliminación y metabolismo? Que por los micrófonos no se lograba escuchar bien. Claro. A ver. Nomás déjenme sacar a alguien. Listo. Creo que ya. ¿Cómo vamos? Muy bien. Y este silencio 1 y luego lo que sí. Pero ya, creo que ya quedamos. Nada más me falta Arely Ramos. Y ya está. Muy bien. Entonces, permítanme un momentito. Me regreso a una diapositiva. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, estábamos en, repito, desde menos del 1% de eliminación de propofol. Ok, entonces menos del 1% del propofol se va a excretar en la orina. Esto nos da la pauta para encontrar otros lugares a través de los cuales se puede eliminar o metabolizar. El 2% se va a excretar en las heces a través de eliminación biliar, o sea, a través de la eliminación biliar llega a las heces y se excreta ahí, pero la tasa de eliminación del propofol supera el flujo hepático. Es decir, si yo tengo un flujo hepático, por decir arbitrariamente cifras, de 50, la tasa de eliminación del propofol probablemente sea de 90. Entonces, si nosotros no tenemos concordancia entre el flujo hepático y la eliminación, quiere decir que se tiene que estar eliminando por otro lugar. ¿Qué otro lugar es ese donde se va a eliminar? Ya se encontró que el 30% va a ser eliminación renal, o metabolismo, perdón, renal, y el otro 30% es metabolismo pulmonar. Es de los pocos fármacos, si no es que el único que tiene metabolismo pulmonar. Entonces, este metabolismo extrahepático lo hace único, ya que no depende únicamente de la integridad de las funciones hepáticas de un paciente. Por lo tanto, se puede administrar de manera muy segura en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Muy bien, entonces, debido a que produce efectos depresores hemodinámicos, que ya los vamos a ver unas diapositivas adelante, es posible que él mismo, o sea, el mismo efecto del fármaco, reduzca el flujo hepático. Por lo tanto, es muy importante este metabolismo extrahepático para lograr que haya una eliminación efectiva. Puede disminuir su metabolismo y eliminación, así como el de otros fármacos. Cuando estamos administrando concomitantemente propofol con otro tipo de fármacos, como lo hacemos comúnmente en las anestesias generales, entonces pudiéramos considerar que si disminuimos el flujo hepático, también podríamos estar disminuyendo el metabolismo de los fármacos que estamos administrando de manera concomitante. Es inhibidor del CYP3A4, que es de hecho la enzima que va a metabolizar el propofol en el hígado, pero esta inducción enzimática puede tomar días o semanas. Cuando lo inhibimos, entonces es casi instantáneo. Se han descrito modelos que son bicompartimentales y tricompartimentales para el propofol. Sin embargo, el uso de un modelo u otro
no es de gran relevancia para nuestra práctica diaria, a menos que estemos hablando de activa manual. En la activa me refiero a la anestesia total endovenosa, cuando hacemos los cálculos de manera manual, cuando nosotros sacamos calculadora. Tomás, gracias por venir. Un poco el entendimiento de los modelos bicompartimentales o tricompartimentales. Ahora, a ver, el que entró con iPad, a ver si nos puede silenciar. Si no, ahorita lo hacemos. Porque nadie en el vecindario... Espérenme un momentito, porque como estoy... ¿Y por qué mintió? El dueño dijo que nos pidió que arrestáramos a Luis. Aquí no tengo micrófonos. Trato de cambiar lo que sucedió. No, es que me tengo que salir de la presentación, les digo, porque como estoy compartiendo con... Pero ahorita lo hacemos. Ajá. Ya quedó. Muy bien. Ahora, el efecto inductor. Espérenme, estábamos en esta. Listo. La vida media de distribución, aquí es importante que ustedes recuerden conceptos muy básicos de farmacología. Vida media se refiere al tiempo que le toma al fármaco llegar al 50% de una concentración definida. Y hay varias vidas medias. La vida media de distribución es el tiempo que le toma al fármaco para llegar a distribuirse de manera uniforme en los tejidos. Esta vida media es de 1 a 8 minutos. Después, la vida media de eliminación es el tiempo que le toma al fármaco llegar al 50% de la concentración plasmática al eliminar, que esta es de 4 a 7 horas. Después vamos a tener el aclaramiento, que es la cantidad de fármaco que sale del cuerpo por unidad de tiempo. Esta va a ser de 20 a 30 mililitros por kilo por minuto. La vida media sensible a contexto quiere decir el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar el 50% de su concentración plasmática después de apagar una infusión. Cuando la infusión duró 8 horas o más, el tiempo de vida media es de 40 minutos. El volumen de distribución del compartimento central lo vamos a dar de 6 a 40 litros, tomando como promedio, y esta es la cifra que vamos a tomar para hacer cálculos, 30 litros. El volumen de distribución hay que entenderlo muy bien, porque el volumen de distribución, cuando ustedes lo lean, van a ser cifras muy altas y se refiere a un volumen imaginario o aparente en el cual tendría que estar disuelto el fármaco para explicar su concentración plasmática. Con esto, ¿a qué vamos? No tenemos 30 litros, por ejemplo, de agua corporal o no tenemos 30 litros de sangre, pero estos 30 litros son los que deberíamos tener para explicar que si nosotros le tomáramos una muestra al paciente, pudiéramos obtener una concentración plasmática de esa concentración, digamos, para ser redundante. Entonces, el volumen de distribución es un volumen aparente o imaginario. Esto es muy importante entenderlo o atenderlo para poder entender posteriormente anestesia total endovenosa. Y el volumen de distribución en estado estable quiere decir cuando yo tengo una perfusión y ya he saturado los 3 compartimentos de una... A ver, el Daniel Silvestre también nos está haciendo ruido ahí. Bueno. Buenas noches. Sí. Bueno. Buenas noches. Doctora, ¿no es más fácil que silencie todos los micrófonos? Daniel, ¿para qué? Saludos, ¿qué necesitas, Daniel? Que le comenté que está un poco sangrando. Y pues su familia de ella por donde su suegra Es que digo que lo malo es como estoy compartiendo la pantalla, me tengo que la salir. llevaron a... Muy bien. Listo, pues nada más es que yo creo que lo más conveniente para todos, para que no les pasen estas cosas, es que todos al entrar silencien su micrófono. O sea, que de entrada, ya cuando ingresan a las reuniones, entren con micrófono silenciado. Pero bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando del volumen de distribución en estado estable, estamos hablando de aquel momento en el que una perfusión ya lleva tanto tiempo que ya saturó los 3 compartimentos. Si estamos hablando de un modelo tricompartimental, donde ya se saturan todos los compartimentos y entonces ya estoy en una concentración estable y ese es el volumen de distribución de 1.5 a 3 litros por kilo. El tiempo para pico efecto es de 90 a 100 segundos. Ahora están escuchando mis perras, yo creo, discúlpenme.
Muy bien, entonces ahora pasando a farmacodinámica tenemos que hablar la farmacodinámica es pues el efecto que tiene el fármaco sobre cada uno de los sistemas que componen el cuerpo. Vamos a empezar por los efectos sobre el sistema nervioso central. Como anestesiólogos, si algo tienen que entender o algo tienen que tener bien claro y tienen que ser maestros, es del sistema nervioso. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes, cualquier técnica anestésica y cualquier práctica anestésica va a incidir directamente sobre el sistema nervioso, central o periférico. Entonces, aquí todos los anestesiólogos tenemos que ser maestros del sistema nervioso y esto incluye conocer explícitamente el efecto de cada uno de los medicamentos sobre el sistema nervioso central o periférico. Como inductor, su efecto o su mecanismo de acción está mediado a través de los receptores GABA-A y específicamente por las subunidades beta de GABA-A. No entendemos hasta el día de hoy completamente cuál es el mecanismo a través del cual induce pues un estado anestésico, pero sí hay diversas teorías. La interacción con los receptores GABA-A va a inhibir la liberación de acetilcolina en el hipocampo y el hipocampo es el responsable de la memoria a corto plazo. Entonces vamos a tener ahí pues una inhibición para amnesia y en la corteza prefrontal. Entonces la corteza prefrontal es la que está encargada de que nosotros tengamos un despertar y comportamiento. El efecto depresor directo que va a tener sobre neuronas y médula espinal es lo que nos va a dar la inmovilidad y la amnesia también, así como pues, el estado de anestesia. También va a ocasionar inhibición de los receptores N-metilaspartato, que son receptores de glutamato. Estos receptores NMDA no se van o sea, no es como la ketamina que ya van a ver, yo creo que posteriormente, porque lo que hace el propofol es inhibirlos, a diferencia de la ketamina, que pues bueno, tiene otro mecanismo de acción sobre los receptores NMDA. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Por eso es importante también recalcar el mecanismo que tengan cada uno de los fármacos sobre estos receptores. El propofol lo hace potencialmente adictivo, que es una sensación de completo bienestar. Esta sensación de completo bienestar que viene así descrito en todos los libros es un momento de, como dirían por ahí, del nirvana. O sea, hay completa despreocupación, completo bienestar, y eso está relacionado directamente a que incrementa la dopamina en el núcleo accumbens. La dopamina pues es el neurotransmisor de la felicidad y mientras más dopamina tengamos, pues bueno, más sensación de bienestar van a presentar. Esto hace que celebridades como Michael Jackson, que sean más famosos, hubiera desarrollado, digamos, una adicción a este sentimiento de bienestar, que es lo que lo llevó pues a morir, ¿no? Disminución de náusea y vómito postoperatorio. Este mecanismo que tiene sobre el sistema nervioso central probablemente se debe a que disminuye la concentración de serotonina en el área postrema. El área postrema es un área que se localiza cerca del cuarto ventrículo, que es el trigger para náusea, y está mediada por su acción sobre los receptores GABA, como en el resto del sistema nervioso. Otros efectos que puede tener el propofol es que los pacientes pueden presentar alucinaciones. Generalmente las alucinaciones son agradables, puede tener fantasías sexuales o te puede tener opistótonos. Todo esto se desarrolla principalmente en los pacientes que tienen alguna susceptibilidad a desarrollar este tipo de pensamientos o de situaciones, pero pues no es lo común. A dosis subhipnóticas, o sea, a dosis que no son anestésicas, va a producir sedación y amnesia, que es la razón por la cual también es un fármaco muy utilizado para sedaciones como las de colonoscopías y demás. A ver, espérenme. Vamos otra vez. Muy bien, entonces después vamos a seguir con la farmacodinamia. Espérenme. Es que como le puse a compartir pantalla entonces tengo que para poder silenciar. Bien, entonces sobre el sistema nervioso.
la hipertensión ayuda demasiado o es la razón por la que en los pacientes neuroquirúrgicos de elección. Entonces, disculpe, doctora, se entrecorta mucho. Perfecto. ¿Ya me escuchan? Ya no. Si no, déjenme quitar. Papita, mamita, papita. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, doctora. Me quité los AirPods porque a lo mejor era eso lo que estaba haciendo interferencia. Si escuchan a mis perras, o sea, es más probable que lo escuchen ahorita, una disculpa de antemano, pero pues bueno, vamos a continuar. En cuanto a la farmacodinamia y sus efectos sobre la epilepsia, los pacientes que tienen epilepsia, es muy controversial el efecto que tiene el propofol sobre la inducción de una crisis epileptógena. Puede suprimir la actividad convulsiva y de hecho es un fármaco de elección para el estatus epiléptico, ya que está mediada esta acción de suprimir actividad porque es un agonista de los receptores GABA y que inhibe también los NMDA, así como la modulación de los canales lentos de calcio iónico, que esto puede pues disminuir la propagación de una convulsión. Sin embargo, también puede inducir una actividad epileptogénica a través del agonismo de GABA y el antagonismo de la glicina. Esto va a ser dosis dependiente. Especialmente se podrían presentar convulsiones debido a que el paciente tenga, a momentos muy específicos como la inducción y la emersión de la anestesia. No es lo común que se presenten crisis convulsivas asociadas a la administración de propofol y de hecho es uno de los fármacos o de los inductores más seguros, dejando de lado las benzodiazepinas, que pues es como la primera línea de tratamiento para crisis convulsivas. Sin embargo, pues bueno, de todas maneras sí hay que tener en la mayoría de las veces, en la medida de lo posible, neuromonitoreo en aquellos pacientes que estén susceptibles a presentar convulsiones. ¿Qué más? Produce reducción de la presión intracraneal, que puede ir desde un 30 hasta un 50%. ¿Por qué? Porque va a reducir la presión de perfusión cerebral y esto nos va a llevar pues, a disminuir el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto la presión intracraneal. Si recordamos, hay una teoría que se llama la teoría de Monroe-Kelly, en la cual un continente cerrado como lo es el cráneo va a depender su presión de lo que contenga. En el caso de la cavidad craneal, pues contiene sangre, contiene líquido cefalorraquídeo y contiene masa encefálica. Estos tres componentes tienen un equilibrio perfecto. La masa encefálica corresponde al 80%, el líquido cefalorraquídeo al 10% y el volumen sanguíneo cerebral al 10%. Cualquier variación en estos tres componentes va a conllevar a elevación o disminución de la presión intracraneal. Si reducimos la presión de perfusión cerebral, entonces no se hipoperfunde el cerebro, pues ese sería el pensamiento lógico, pero no es así, porque así como disminuye la presión de perfusión cerebral, también vamos a disminuir la tasa de consumo metabólico de oxígeno cerebral. Y esto va a lograr un equilibrio perfecto entre el aporte y la demanda de oxígeno, entonces no vamos a tener una deficiencia de oxígeno y se incrementa la tolerancia a la hipoxia del tejido cerebral que está sano. Esto lo convierte en un fármaco pues súper de elección para cirugía neuroquirúrgica, cirugía neurológica, y la razón por la cual todos los días usamos esto.
Mucho se dice del efecto neuroprotector del propofol y este efecto se va a atribuir a la atenuación de los cambios pues en el ATP, en la producción de energía, así como la disminución o atenuación en los cambios o entrada y salida de sodio, potasio y calcio, y esto podría inducir una lesión hipóxica, pero no es así porque como lo inhibe el potencial de acción, digamos, hay también una acción antioxidante que inhibe la peroxidación lipídica y esta peroxidación lipídica pues es neurotóxica y pudiera llevar a apoptosis neuronal. Esto no sucede a la administración de propofol. Además, protege las neuronas de la excitotoxicidad. La excitotoxicidad es como la sobreestimulación neuronal que puede llevar a apoptosis también, siempre y cuando la lesión sea leve a moderada, o sea, protege a las neuronas mientras sea una lesión leve o moderada y su acción no va a permanecer de manera prolongada. Vamos a ayudarle al paciente con propofol, pero no es de manera prolongada, no vamos a tener este efecto durante mucho tiempo. En cerebros en desarrollo puede condicionar además apoptosis y pérdida neuronal irreversible, que va a condicionar secuelas neurológicas. ¿A qué nos llevamos? ¿A qué nos referimos más bien en cerebros en desarrollo? Sobre todo a los cerebros que están en desarrollo fetal, es decir, en mujeres embarazadas. En cuanto a dosis, esta diapositiva pues es muy importante, sobre todo no para que se la aprendan de memoria o para que se aprendan todas las cantidades que vienen ahí, sino para que entendamos. Concentración plasmática 50. Cuando ustedes vean esta abreviación que se llama CP50, se refiere a la concentración plasmática que se requiere para que el 50% de los pacientes no respondan a comandos verbales. Y esta concentración plasmática necesaria va de 2.3 a 3.5 microgramos por mililitro. La concentración plasmática 50 para que no se muevan al momento de hacer una incisión en piel es de 16 microgramos por mililitro, lo cual es altísimo. Por lo tanto, se deben combinar con otros fármacos para que podamos reducir la dosis de propofol y aquí pone un ejemplo, la concentración plasmática 50 necesaria para incidir sobre la piel y combinado con otro fármaco como lo es el lorazepam a 1 a 2 miligramos, más 66% de óxido nitroso, disminuye de 16 a 2.5 microgramos por mililitro. Entonces, el propofol combinado con otro fármaco siempre va a ser la elección para poder llevar a cabo pues una anestesia general. Si hacemos esta misma combinación, pero utilizamos morfina a 0.15 miligramos por kilo, en vez de utilizar lorazepam de 1 a 2 miligramos, entonces vamos a disminuir todavía más esa concentración plasmática a 1.7 microgramos por mililitro. Cuando nosotros queremos que el paciente despierte, tenemos que esperar hasta que el cuerpo elimine pues la concentración que tengamos de propofol a menos de 1.7 microgramos por mililitro para que el paciente abra los ojos. Para que el paciente te responda y esté orientado, necesitamos que disminuya a menos de 1.2 microgramos por mililitro. Después, los efectos sobre el sistema respiratorio son diversos. El principal de ellos es que va a producir apnea y esta apnea va a ocurrir posterior a la administración de un bolo. El bolo es el que vamos a administrar para inducir anestesia y es dependiente de dosis. Si yo administro un bolo con una dosis de más de 3 microgramos por mililitro para concentración plasmática, voy a encontrar apnea en el paciente. También depende de la velocidad de la inyección y de los medicamentos que yo administre de manera concomitante. La dosis de inducción va a ser 25 a 30% de incidencia de apnea cuando se usa solo. Con una presión arterial de oxígeno normal y en ausencia del estímulo quirúrgico. Es decir, si yo tengo a mi paciente tranquilo, sin ningún estímulo de ningún tipo, ni doloroso, ni nada, tengo a mi paciente adecuadamente preoxigenado, el 25 a 30% de los pacientes va a hacer apnea solamente con la dosis de inducción sin utilizar ningún otro fármaco. El propofol por sí mismo no tiene alta incidencia de apnea si se administra a una dosis segura. Disminuye el volumen tidal y aumenta la frecuencia respiratoria, eso sí. Entonces los pacientes pudieran tener retención de CO2
y por lo tanto, pues todo lo que asocia a la retención de CO2. A dosis de sedación va a disminuir la respuesta fisiológica a la hipoxia por acción directa sobre los quimiorreceptores carotídeos. Si ustedes regresan a sus clases de fisiología, van a recordar que la carótida tiene unos quimiorreceptores y a mayor cantidad de CO2 o menor cantidad de concentración de oxígeno, vamos a tener una respuesta fisiológica que se va a reflejar en taquipnea o en hipocnea. Esta se va a quedar abolida, incluso a dosis de sedación, porque tiene un efecto directo sobre los quimiorreceptores que los bloquean de tener esta respuesta. El efecto también es broncodilatación en los pacientes que tienen EPOC. Atenúa la broncoconstricción y esto va a ser pues un mecanismo dependiente de dosis porque tienen una acción directa sobre los receptores muscarínicos. También va a potenciar la vasoconstricción pulmonar hipóxica y mejorar la ventilación en pacientes que tienen síndrome por distrés respiratorio del adulto o el ARDS. En modelos animales a altas concentraciones al reducir radicales libres. Este último párrafo, pues bueno, es una teoría en la cual la sedación a los pacientes que tienen ARDS o SARS van a tener una mejor respuesta porque van a disminuir la concentración de radicales libres y por lo tanto la fase pues, de daño pulmonar. En sistema cardiovascular, por otro lado, el efecto más notorio va a ser la disminución de presión arterial media. Cuando ustedes administren Propofol, no van a necesitar mucha ciencia para darse cuenta de que el paciente la mayoría de las veces presenta, si no hipotensión, sí disminución de la presión arterial media basal. Posterior a la inducción ustedes podrían notar que hay un decremento hasta del 40% de la presión sistólica y por lo tanto de la presión arterial media. Esto a dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilo, que pues bueno, son dosis muy altas. Disminución de presión arterial sistémica es igual a disminución del gasto cardíaco, por lógica, por lo tanto disminución del índice cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. Todo esto en conjunto o como cascada va a ser entre 15 a 20% menos. En pacientes que tienen enfermedades valvulares, que ya tienen algún trastorno valvular de cualquiera de sus válvulas, la presión arterial pulmonar y la presión en cuña también se van a reducir. Y esto es muy importante contemplar en los pacientes que tienen alguna cardiopatía. La hipotensión es resultado directo de la vasodilatación que ejerce sobre el sistema, o sea, de vasodilatación sistémica y el efecto cardiodepresor directo, es decir, tiene un efecto inotrópico negativo y cronotrópico negativo que se va a reflejar en pues, disminución de la presión arterial media y además aunado a vasodilatación con disminución del retorno venoso, pues bueno, todo termina en hipotensión. Es un vasodilatador por efecto de inhibición simpática y hay varios mecanismos a través de los cuales va a ejercer esta vasodilatación. El primero de ellos es que moviliza el calcio intracelular del músculo liso, inhibe la síntesis de prostaciclinas del endotelio celular, reduce la entrada de calcio mediada por angiotensina 2, activa los canales de potasio dependientes de ATP y además estimula la salida o la inducción del óxido nítrico. Todo esto junto pues nos lleva a tener un paciente con disminución de la presión arterial media por vasodilatación por mecanismos diversos. Además, inhibe el reflejo de taquicardia. La hipotensión, cuando nosotros tenemos disminución de presión arterial, fisiológicamente hay taquicardia para compensar esta disminución del aporte de oxígeno. Inhibe los focos de taquicardia supraventricular. Esto es bueno, o sea, a diferencia de la hipotensión en sí, pues inhibir focos taquicárdicos supraventriculares nos ayuda a disminuir la probabilidad de una arritmia cardíaca, pero no es ningún tratamiento para taquicardia supraventricular, simplemente es una de sus cualidades. Los efectos depresores son dependientes siempre de dosis. A mayor dosis, mayor impacto sobre presión arterial media y con una perfusión continua, es decir, si yo estoy perfundiendo para mantenimiento el Propofol, se disminuye el flujo miocárdico y esto también se refleja en una disminución del consumo metabólico de oxígeno miocárdico. Entonces, no es cardioprotector, pero mantiene el equilibrio entre el consumo y el aporte en miocardio. Otros efectos importantes es que no potencia el bloqueo neuromuscular farmacológico, es decir, no me va a interactuar con bloqueadores neuromusculares como rocuronesis, atracurio, cualquiera que se les ocurra. No tiene efectos sobre potenciales evocados. Esto es muy de cirugía neurológica. Cuando tenemos sobre todo cirugía de cervicales o lumbares, vamos a tener evaluación de los potenciales evocados somatosensoriales. El Propofol no inhibe ningún
potencial somatosensorial a dosis correctas. Entonces es muy seguro. No detona la hipertermia maligna, que es pues bueno, una entidad nosológica a la cual los anestesiólogos le tenemos muchísimo miedo y que está detonada por varios fármacos, pero principalmente por los halogenados. Entonces, cuando nosotros administramos anestesia total endovenosa, disminuimos la probabilidad de que se presente hipertermia maligna. ¿Se han observado reacciones anafilactoides? Claro que sí, sobre todo por sus componentes como soya y huevo. Tiene una potente acción antiemética, incluso a dosis súper pequeñas que de 10 miligramos, que 10 miligramos representan en una presentación al 1%, 1 mililitro de propofol. Disminuye prurito por colestasis, así como prurito por administración de opioides espinales. Entonces, eso ya lo van a ver después, pero cuando administramos morfina o fentanil a través de un bloqueo subaracnoideo, es probable que el paciente pueda presentar algún tipo de prurito por la administración de opioides y el propofol pudiera ser un coadyuvante en este tratamiento. Pero otra cosa que tiene que no es buena es que es un excelente medio de cultivo. Por su contenido de soya y huevo, es un lugar favorito para las bacterias. Lo que se ha hecho es que se le adiciona detato disódico y metabisulfito para ralentizar la colonización, pero no debe permanecer abierto y expuesto por más de 30 minutos. Entonces, aunque ustedes lleguen a hacer su práctica médica a un hospital donde se reciclan medicamentos, porque en este México en el que vivimos no hay, pues, o sea, ya no tenemos los recursos que teníamos hace años y cada vez vamos peor. Por favor, no usen propofol que ya esté destapado, porque después de 30 minutos la probabilidad de que esté colonizado por bacterias es alta y le estamos inoculando un medio de cultivo al paciente directamente en la vena. Esto es potencialmente peligroso y a pesar de que ahorita tenemos pues una contingencia grande en Durango con las meningitis asépticas, pues bueno, no se ha hablado de esto, pero también es muy probable que muchas infecciones estén asociadas al uso de medicamentos que usamos de manera reciclada. Entonces vamos a tratar de evitarlo en la medida de lo posible. También hay una patología que se llama síndrome por infusión de propofol, que esto requiere que haya un monitoreo diario de colesterol y triglicéridos en los adultos mayores, sobre todo, y con altas dosis, con mucho tiempo de infusión. Ahorita vamos a ver cuánto tendríamos que ponerle al paciente durante cuánto tiempo para sospechar que tenga un síndrome por infusión de propofol. Estas ya son las dosis ahora sí. La de inducción va de 1 a 2.5 miligramos por kilo. Los factores que van a determinar la dosis van a ser la edad del paciente, la masa magra del paciente y el volumen sanguíneo. Se debe titular basándose en la medida de lo posible en algún tipo de neuromonitoreo como el BIS, que es el índice vía espectral, pero cualquier neuromonitoreo es bueno. En mayores de 80 años los requerimientos se pueden disminuir hasta en un 50%, es decir, si yo a un paciente joven le voy a dar una inducción con 100 miligramos, muy probablemente en un viejito de 90 años necesite 50 o menos. En niños la dosis de inducción al contrario va a ser mucho más grande, de 2 a 3 miligramos por kilo. Dosis de mantenimiento puede ser de 100 a 200 microgramos por kilo por minuto, esto es en infusión, por eso es microgramos kilo minuto, y las concentraciones plasmáticas que vamos a requerir para mantener un estado anestésico adecuado van a ser de 2 a 8 microgramos por mililitro. Muy bien. Para sedación, en cambio, vamos a tener a requerir dosis más pequeñas, de 30 a 60 microgramos por kilo por minuto. Tiene un perfil farmacocinético muy noble, entonces es candidato para sedaciones que sean prolongadas. La dosis máxima que recomendamos para sedación que sea prolongada es de 80 microgramos por kilo por minuto, pero cada paciente es un mundo y por eso deberíamos tener todos neuromonitoreo. Se debe suspender la infusión ante inestabilidad hemodinámica que no responde a tratamiento y si el paciente presenta alguna arritmia cardíaca. No se recomienda como sedación en el paciente pediátrico porque también los pacientes pediátricos son más susceptibles a tener este síndrome por infusión de propofol. Sin embargo, pues bueno, yo tengo no tantos años como muchos otros ejerciendo la anestesiología, pero hasta el día de hoy no he visto un síndrome por infusión de propofol y esperemos que nunca lo vea. Se ve medio feo este cuadro, ¿verdad? Discúlpenme. Pero bueno, estas son las dosis, como en resumen, el mantenimiento de anestesia general combinado con óxido nitroso o con un opioide, o sea, con algún fármaco que te confiera analgesia.
va a disminuir, va a ser de 50 a 150 microgramos kilo por minuto. La sedación aquí la ponen de 25 a 75 microgramos kilo minuto y la acción antiemética es de 10 a 20 miligramos y lo podemos repetir cada 5 o 10 minutos o empezar una infusión muy bajita de 10 microgramos por kilo por minuto hasta lograr la inhibición del efecto de emesis. En 2016 salieron muchos artículos que advirtieron sobre la neurotoxicidad, sobre todo en los cerebros fetales, es decir, en aquellos pacientes que estaban con su cerebro en desarrollo. Se clasifica como un fármaco de riesgo, entonces, para las embarazadas. También ahorita está en estudio su efecto antitumoral en cáncer, aunque pues no se ha demostrado nada. A la inyección puede haber dolor, y por eso decíamos que se administra frío, porque eso disminuye en teoría la probabilidad de que el paciente refiera un dolor insoportable a la administración. Duele porque es una emulsión lipídica, es espesa y tiene una osmolaridad mucho más alta que la sangre. Esto hace que se pueda inducir dolor a la administración. ¿Cómo vamos a disminuir la probabilidad de que al paciente le duela? Número 1, vamos a tener el fármaco frío, y número 2, vamos a administrar de manera concomitante con 10 o 20 miligramos de lidocaína simple mezclado con el propofol. Estas son las únicas 2 medidas que se han encontrado que pueden llegar a ser efectivas. Sin embargo, la percepción del dolor es personal. Entonces, cualquier paciente puede llegar a referir que tiene dolor a la administración. También, espérenme un momentito. ¿Cuánto de lidocaína se le pone? 10 a 20 miligramos. Es que creo que no los escucho tampoco yo. Ya, listo. Muy bien. También pueden llegar a presentar tromboflebitis y pues la apnea. El síndrome por infusión de propofol solamente se va a presentar en aquellos pacientes que tengan administración de más de 4 miligramos por kilo por hora durante más de 48 horas. La presentación clínica de un síndrome por infusión de propofol va a ser hiperlipidemia, acidosis metabólica, rabdomiólisis, hígado graso, bradicardia o asistolia. Entonces, en presencia de cualquier arritmia, se suspende la infusión de propofol, se toman un perfil lipídico y se determina si no hay algún problema con la administración, ya que tiene, pues, es una emulsión lipídica que tiene alto riesgo. Y bueno, eso sería todo. Aquí termino con esta frase que espero se la guarden para toda su residencia, que es: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. ¿Sale? Entonces, no es que ustedes no sepan, sino que no quieran saber lo que los va a hacer retrasarse en la vida. Muy bien, ¿dudas o preguntas? Ahora sí. Aquí lo leo. A ver, dice, los artículos que han mencionado que al mezclar lido con propofol se crean micelas, pues no, en realidad, porque para que esto se pudiera, o sea, no se ha comprobado, número 1. Y pues número 2, para que tú puedas tener micelas necesitas tener algo contaminado. Entonces, en teoría, si no tenemos ninguna contaminación, no tendríamos que tener micelas. Luego, las arritmias más comunes relacionadas con la administración de propofol: taquibradi, la bradicardia, pues la disminución del cronotropismo no está descrita como un efecto del propofol directamente. Entonces, no es como tal una arritmia letal ni nada de eso, pero sí puede llegar a tener bradicardia. Taquicardia no es lo común para nada, y lo que nos preocuparía es la sistolia, pero eso sería nada más la presentación de un síndrome por infusión de propofol, que pues bueno, no es lo común, como les digo, yo nunca lo he visto. Ahorita les pongo la primera diapositiva. Para TIVA, ¿cuál es la concentración? Ok, para anestesia total endovenosa vamos a primero tener un objetivo. El objetivo va a ser mantener al paciente para cirugía mayor o para sedación. Esa es tu pregunta número 1. Para una cirugía mayor, la concentración plasmática mínima debe ser de 3 microgramos por mililitro. Esto se traduce en una infusión de alrededor de 90 microgramos por kilogramo por minuto.
Esta infusión que nosotros vamos a tener, la vamos a titular de acuerdo al neuromonitoreo. A diferencia de la anestesia general balanceada, la anestesia total endovenosa sí necesita una guía, sí necesita un faro, que ese faro va a ser el neuromonitoreo, porque no todos los requerimientos van a ser los mismos para los mismos pacientes. Entonces, hay pacientes, y a mí que me ha tocado ir a rotar en otros países, hay pacientes de otros países que tienen requerimientos muy bajitos, que si nosotros lo traspoláramos a México, no tendríamos dormido a un paciente, pero ni para sedación, y allá requieren concentraciones plasmáticas que son de risa para una anestesia general. Entonces, sí necesitamos un faro, una luz, que va a ser el neuromonitoreo en la mayoría de las ocasiones. Dice, la lidocaína también es un antirrítmico. ¿Qué efectos al diluir el propofol podría causar? Ninguno, porque la dosis que vas a utilizar, Saraí, es muy chiquita. Es de 10 a 20 miligramos, y para que tú utilices la lidocaína como antirrítmico tendrías que administrar al menos 1 miligramo por kilogramo. Entonces, en un adulto, pues bueno, esto no tendría ninguna repercusión. ¿Qué concentración plasmática se recomienda? ¿O qué dosis de perfusión se recomienda para evitar los picos de supresión del índice bispectal en TIVA o en AGB, o es normal esos brotes de supresión? No es normal. Ningún paciente debería tener un patrón de brote supresión. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos titulando adecuadamente el fármaco, lo que vamos a tener es pues bueno, más que nada un patrón electroencefalográfico que nos va a dar predominantemente ondas delta. No deberíamos tener supresión. Si estamos ante un brote de supresión o una tasa de supresión por arriba de 10, quiere decir que estamos sobretitulando nuestro fármaco y requiere bajar. Valeria, gracias doctora, se le extraña, ya regresaré, ya nada más que nazca esta bebé. ¿El propofol tiene tolerancia? ¿Cuál será el mecanismo de adicción? No desarrollan tolerancia, no tiene una tolerancia como tal, pero sí hay una inducción enzimática. La inducción enzimática quiere decir que va a tener una mayor tasa de metabolismo mientras más se administre, pero como tal no es una tolerancia. ¿Cuál será el mecanismo de adicción? Pues la adicción al bienestar, que es a la sensación, realmente bienestar. ¿En un paciente con choque hipovolémico se debe evitar su uso debido a su efecto vasodilatador? No. Administrado adecuadamente, el fármaco, o sea, propofol, se puede administrar en cualquier escenario clínico, siempre y cuando seamos cuidadosos tanto con la velocidad de la administración como con la dosis. El choque hipovolémico se trata con reposición de volumen. No hay ningún fármaco que vaya a ser milagroso para poder darle a tu paciente un mejor tratamiento. Si ya identificaste el punto o la causa del choque, no te queda más que tratar la causa, que sería reposición de volumen. ¿La dosis de mantenimiento es la misma en todas las edades o cambia como en la dosis de inducción? Sí, por supuesto que cambia. Cambia en función del volumen de distribución. A menor edad tenemos mayor composición de agua. Los niños tienen más agua corporal que los adultos mayores. A mayor agua corporal vamos a tener un mayor volumen de distribución. Esto quiere decir que en los niños pudiéramos requerir concentraciones hasta de 10 microgramos por mililitro para poder obtener el mismo efecto clínico que en un adulto. ¿Qué más? Un paciente con hipoxia tiene que disminuir la dosis porque propofol tiene metabolismo pulmonar. ¿Y qué tanto disminuirá la dosis? No le vamos a disminuir la dosis porque no tiene que ver con el diámetro bronquial o con la función bronquial. Simplemente, pues bueno, su metabolismo pulmonar no se afecta a menos que deje de respirar, y no puede dejar de respirar porque se muere. Entonces, a pesar de que tenga alguna alteración pulmonar asociada como el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva, pues no vamos a tener disminución de la dosis porque no es necesario. ¿Cuál es el mecanismo por el cual disminuye el consumo de oxígeno cerebral? Ok, cuando nosotros tenemos las neuronas con un metabolismo basal que requiere el 40%, o sea, para que la neurona exista, necesita el 40% de sus requerimientos. Es decir, si yo midiera que mi neurona, vamos a hablar nuevamente de cifras arbitrarias, si yo necesito 10 de concentración de oxígeno para que sería mi 100%, 4 sería lo que necesita solamente para existir, para ser la neurona. Si yo le quito funciones a la neurona, puedo dejarla solamente con ese 4 de oxígeno. Lo que hace el propofol es quitarle estrés a la neurona para que no demande 10.
sino que solamente se quede con el 4. Entonces, no sé si me explico, pero disminuye el consumo porque disminuye la demanda de la neurona de oxígeno. Entonces, al momento en el que yo le estoy aportando menos, pero la neurona demanda menos, logró un equilibrio en el cual no hay daño. Luego, ¿cómo diferenciamos el síndrome de infusión de propofol del síndrome nefrótico? Por la concentración de lípidos y por las manifestaciones clínicas que pueden llegar a ser súbitas. Sin embargo, como les digo, es muy poco probable que ustedes lleguen a ver un síndrome por infusión de propofol y es muy poco probable que pues la vayan a dejar evolucionar hasta una arritmia letal como es la sistolia. Entonces no es de lo más común, digamos. Y pues es difícil que se te vayan a cruzar los diagnósticos porque pues bueno, el síndrome nefrótico también pues tiene mucho que ver con la cuantificación de proteínas en 24 horas. Entonces pues bueno, ahí sí tiene que ser como digamos un abordaje de ¿cómo se llama? De terapia intensiva, que son los que generalmente tendrían esta complicación. ¿Qué desventaja hay usando bolos manuales versus infusor de propofol? Cuando tú estás dando el mantenimiento con propofol, no hay manera de darlo con bolos. Se tiene que dar con un infusor, o sea, con un perfusor más bien. El nombre correcto es perfusor. No hay manera de dar un mantenimiento con bolos como lo haríamos con el opioide, como lo haríamos con un bloqueador neuromuscular. Este se tiene que dar forzosamente con un perfusor. Por el perfil que tiene el propofol, no lo podemos dar en bolos porque tienes que estar dando bolos cada 5 minutos. Entonces no es conveniente y menos para una anestesia que le damos a para una cirugía grande, ¿no? Contraindicaciones como inductor sin tomar en cuenta la acción alérgica. Realmente no hay contraindicaciones como inductor. O sea, la única contraindicación es que sea alérgico. De ahí en fuera, tomando las precauciones adecuadas o usándolo con las combinaciones adecuadas, es pues un inductor el mejor que tenemos hasta ahora, yo creo. Gracias, no de nada. ¿Cuánto es el tiempo máximo que podemos utilizar propofol con dosis de mantenimiento? La cirugía más larga que yo he tenido ha sido de 20 horas. Y las 20 horas, sin problema, pura infusión de propofol. Entonces, en ese paciente no tuvimos ningún problema. Un despertar, pues, tardío, porque obviamente tienes que contemplar que a mayor tiempo de infusión es mayor el tiempo de metabolismo. 40 minutos es lo máximo. Entonces, pues, tratar de apagar el propofol al menos 40 minutos antes de que terminen, pero de todas maneras sí es un poquito impredecible. Esa paciente de la cirugía de 20 horas tenía, si no me equivoco, como 34 años. Entonces, hígado íntegro y no tuvimos ningún problema. En pacientes con aumento de la PIC debe inyectarse lentamente para no disminuir la presión de perfusión cerebral, pero ¿a qué dosis o velocidad? No. En pacientes que tienen hipertensión intracraneal, lo administras igual que en cualquier paciente. El bemol, digamos, es una concentración plasmática adecuada, que tú, calcules adecuadamente la dosis. Y la dosis va a ser para lograr una concentración plasmática que logre la inducción o se me fue la palabra, o sea, la inconsciencia, sin necesidad de llevarlo a brote-supresión. Uso propofol en el manejo de intoxicación por anestésicos locales en ausencia de emulsión lipídica. No. Digamos que el perdido a todas va, se puede utilizar, pero en ausencia de el tratamiento real para anestésicos locales, lo que puedes utilizar es una NPT con alta concentración de lípidos, pero no es, el propofol no va a ayudar. En pacientes con enfermedad renal crónica, ¿la dosis se ajusta? No es necesario. ¿Qué tanto repercute en la TEA en un paciente? Dependiendo del paciente. Hay pacientes que son muy lábiles y hay pacientes que tú les administras el propofol y no tienen ningún problema, no les baja nada la TEA. Cada paciente es un mundo y hay que tener en mente que no podemos encasillarlos a todos en el mismo lugar. 20 horas con propósito. Sí, fue una cirugía muy grande que involucró una reconstrucción, entonces por eso, una reconstrucción facial. ¿La inestabilidad hemodinámica y o estado de choque no es una contraindicación? No. Si tenemos inestabilidad hemodinámica y nosotros calculamos adecuadamente la dosis de propofol, muy probablemente vas a necesitar menos dosis o vas a necesitar
concomitancia de algún otro fármaco para tener un efecto amnésico y anestésico adecuado, pero no es una contraindicación como tal para la administración del propofol. Hace muchos años, o bueno, hace no muchos años todavía se decía que el inductor de elección para inestabilidad hemodinámica o choque era el etomidato. Ya sabemos ahorita que el etomidato nos puede traer más problemas que beneficios, entonces el propofol sí se puede utilizar y sí es de elección. Muchas gracias por los deseos para la bebé, pues ya estamos a unos días. La frecuencia con la que el propofol causa apnea está en base a la mala dosificación. No, de hecho es lo que queremos. Cuando nosotros administramos el propofol, sí queremos que cause apnea. Y no es la mala dosificación, es una dosificación adecuada para lograr apnea. Cuando no queremos que cause apnea es cuando estamos dando una sedación y entonces ahí sí es un arte. El dar una sedación con propofol es un arte. Para mucha gente es muy simple, pero en realidad es un arte. Si el propo es epileptógeno, los pacientes con crisis convulsivas de preferencia debemos pedir interconsulta con el neurólogo. ¿Cómo procedemos como anestesiólogos si ya va a pasar a cirugía? El hecho de que tengamos controversia en la dosis epileptogénica del propofol no lo hace excluyente de ser utilizado. Cuando tú ya utilizaste la primera línea para el tratamiento de una crisis convulsiva, como lo son las benzodiazepinas, ya utilizaste la segunda línea, como lo son la administración de las dosis de impregnación de un anticomicial como DFH o como levetiracetam, y no cede el cuadro de estatus epiléptico, la siguiente es utilizar propofol o dormir al paciente. También podremos utilizar barbitúricos. De hecho, los barbitúricos van antes del propofol, pero si está descrito en las guías y si está descrito como tratamiento para estatus epiléptico, entonces sin problema se puede utilizar. Que hayan encontrado en algún momento que causa crisis convulsivas, pues bueno, no lo hace tampoco un fármaco inseguro, simplemente pues fue un hallazgo. Muchas gracias, muy bonitos deseos. ¿Hay un porcentaje de presión arterial cual sea punto de corte para suspender el propofol? No, porque si tenemos hipotensión y localizamos la causa de la hipotensión, solamente cuando nosotros hablamos de presión arterial media, tenemos que ser muy, muy críticos, analíticos y muy organizados en tu pensamiento. La razón por la cual, como definición, la presión arterial media es la presión que genera la pared de las arterias sobre la sangre, que está generada por el ventrículo izquierdo y está mantenida por las resistencias vasculares periféricas. Cuando tú aprendes y comprendes esta definición, solo hay 3 cosas que te pueden alterar la presión arterial. El tono, o sea, las resistencias vasculares periféricas, el corazón, o sea, el ventrículo izquierdo, o el corazón en su totalidad, y el volumen. Entonces, es importante por eso entender que estas 3 cosas son lo único que puedes tratar. Si la presión arterial media está disminuida por el propofol porque está vasodilatado, ¿qué puedo hacer? Ayudarle con vasoconstrictores. Entonces, esto nos lleva a administración de aminas. ¿Prefiero que un paciente esté despierto a que esté hipotenso? No, necesita estar bajo en estado de hipnosis, por lo tanto tengo fármacos que me ayudan a aumentar el tono vascular. Muchas gracias, Paulina. La indicación de elegir propofol versus midazolam como inductor para una cirugía prolongada. Pues el midazolam no es un mal inductor, entonces más bien tiene que ver con preferencias. Sin embargo, pues el midazolam sí tiene un potencial más grande de causar vasodilatación y que requieran aminas. Y esto lo podemos ver en las salas de urgencias, donde muy comúnmente administran una dosis desmesurada de midazolam para intubar a los pacientes y después, pues bueno, terminan con aminas. Muchas gracias. ¿Cómo se maneja la hipotensión por propofol? Volumen o aminas. Preferiblemente, si el paciente lo permite, podemos pasarle volumen de una manera discreta. Si responde a volumen, qué bueno. Si no, pues aminas. Muy bien.
¿Existe contraindicación de la administración de propofol en hepatópatas, nefrópatas, cardiópatas? No, mientras lo hagamos de una manera consciente, proyectando las dosis adecuadamente y con un neuromonitoreo, no tienes contraindicación para ninguna de las patologías que mencionas. Entonces, pues bueno, creo que ya hasta ahí llegamos, esas son todas las dudas. ¿Alguna otra cosa, muchachos? No, para nada. Muchas gracias. Muy bonitos deseos para la bebé. Muchas gracias. Pues bueno, no sé, Alex, si tú tengas alguna otra cosa. No, Anabel, muchísimas gracias por la plática. Muchas gracias a quienes vieron la charla. Un placer enorme verte, Anabel. Espero verte por ahí pronto de nuevo en los siguientes días. Sí, y ya. Muy De hecho, nos va a tocar en tu guardia ahí la cesárea, así que ahí nos vamos a ver. ¿Cuándo? ¿Este o el que sigue? El 17. Ahí nos vemos sin falta. Un abrazo enorme, un saludo a Javib y a Bebé. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Un placer, muchachos. Disculpen la cara. Ya la próxima vez que me vean se los juro que sí me arreglo. Gracias, bye.